Bueno, este es Saddam Hussein de Hacendado, ¿no? Y le va básicamente a explotar, le va a hacer explotar la cabeza. Entonces es como, wow, no puede ser. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo que regresa por la puerta grande después de un cierto tiempo de meditación. Gracias a la aclamación popular, ha sido un clamor, esos millones de suscriptores que tiene este canal, de esos miles y miles de personas alrededor del mundo, de diferentes culturas, idiomas y procedencias, que han salido en manifestaciones, en protestas, reclamando que vuelva su serie de vídeos favorita, que es la que al parecer ya necesitan tanto como comer, como dormir o como respirar. Y ante tal clamor, pues evidentemente a uno no le queda más remedio que asumir su responsabilidad, ya una vez convertido en proveedor de algo necesario para tanta gente. Y nada, pues regresar, que siempre está bien. Y hoy volvemos, como decía antes, por la puerta grande, volvemos con material, vamos, material potente al máximo, ya que vamos a continuar con aquella serie que está de alguna forma celebrando un poquito el 30 aniversario de la aparición del sello Image Comics en Estados Unidos, allá por el lejanísimo ya 1992. Si te acuerdas de esa época o te acuerdas de cosas relativas a esa época, seguramente ya empieces a tener canas y ya empieces a estar un poco pasado. Pero, bueno, los viejos rockeros siguen rockeando y los nuevos rockeros que vayan descubriendo este tipo de material, como mínimo, se van a cachondear bastante con el tipo de locuras que se producían y que se vendían un montón en aquellos lejanos años 90. Anteriormente ya hemos visto obras, por ejemplo, de Todd McFarlane, el Spawn, hemos visto obras de Eric Larsen, Savage Dragon, hemos visto la obra de Jim Lee, Wildcats, y hoy venimos con el que seguramente sea el mayor representante del espíritu Image Comics. O sea, esa persona que es un símbolo prácticamente de ese espíritu, de esa mentalidad, de ese momento histórico tan particular que fueron en esos primeros 90, ¿no? Que no es otro que Rob Liefeld y su cómic Youngblood, o como se pronuncie, Sangre Joven. De hecho, fijaos si eran ambiciosos, que directamente le llamó Sangre Joven, que es como, vamos, símbolo total de lo que pretendían, ¿no? Bueno, como veréis, la portada no es especialmente, pues nada del otro jueves, especialmente viendo la hora en 2022. Ahí está Rob Liefeld en primer plano. Y claro, este es un cómic muy importante, por muchos motivos. Este es el primer cómic que se editó bajo el sello Image. Este realmente fue el primero que salió a los kioscos. Y era un poco el que abría un poco la veda, ¿no?, de lo que iba a ser esta nueva editorial, el que respondía a tanta expectación por parte del público, que después de tanto rumor y tanta historia que había pasado con estos autores y este sello, pues estaba muy expectante, ¿no? Estaba muy loco esperando que saliesen. Y este cómic era un poco la confirmación de que aquello finalmente era una realidad. Recordemos, por hacer un remember así muy rápido y estar un poco en la misma página, ¿vale? Año 1991, Marvel Comics bate récords absolutos históricos que siguen sin estar batidos a día de hoy de ventas de cómics, y lo hace mediante una especie como de campaña de promoción muy agresiva de sus personajes, pues los X-Men, los X-Force, ya sabéis, los mutantes y después Spider-Man y cosas así. Y a la cabeza, digamos, de esta época súper comercial estaba un grupo de autores mayoritariamente muy jóvenes, ¿de acuerdo?, que eran como la nueva ola, eran los nuevos chicos molones del barrio, ¿vale? Eran como la nueva onda, la nueva generación de autores que eran noventeros y que ya no se casaban con nadie, que no tenían ningún problema en hacer cómics llenos de acción, llenos de violencia, llenos de cosas que ahora están pasadísimas de moda, pero que en aquel momento eran como el último grito, ¿no? Y nada, esos autores eventualmente fueron tan promocionados por Marvel, vendían tantos millones de cómics, que se rebelaron, montaron su propio sello y se independizaron, por así decirlo, de los sellos grandes, ¿no? Y el resultado de este proceso de independencia fue el sello Image Comics, que aquí tenemos en glorioso plateado este sello, que es el que estamos ahora pues rememorando en esta serie de vídeos, que es el que curiosamente cumple ahora 30 años después de haberse publicado su primer cómic en 1992 en Estados Unidos, que no es otro que este número 1 de Youngblood, y el autor no es otro que Rob Liefeld. Rob Liefeld
espectacular. O sea, en esta época no sé exactamente la edad que tenía, pero yo creo que todavía no tenía 30, debía tener 20 y pico. El cómic originalmente se publicó en 1992 en Estados Unidos. Aquí en España tardó bastante. Yo creo que fue por una cuestión de derechos y de tiempo de producción y traducción y demás. Debió ser, desde el punto de vista editorial, bastante intenso el proceso de conseguir los derechos de estos personajes y demás. Pero finalmente cuando se publicó en el 1994, prácticamente 2 años después. Lo cual nos hacía ir con un poco de desfase con respecto a Estados Unidos, lógicamente. Y para variar, pues hicieron pues la típica chapuza comercial, ¿no? Este es un número 1 en el cual el autor ya directamente muestra sus intenciones, que es crear personajes que explotar a lo bestia. Recordemos que esta generación tenía muy claro el tema de que crear personajes te permitía hacer licencias para muñecos, para videojuegos, para películas, para merchandising vario y demás. Y entonces este autor, Rob Liefeld, que ya en Marvel había sido pues un desfase a nivel de creación de personajes, es el responsable, por ejemplo, de Deadpool. Él creó Deadpool, creó a Cable también, redefinió a bastantes personajes por el camino con un estilo bastante particular, que lo vamos a ver ahora cuando nos pongamos a ojear el cómic. Y de hecho, fijaos que el cómic tiene por una cara un grupo de personajes y por otra cara digamos lo que sería la otra formación. O sea, presenta pues como mínimo solamente en las portadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes, 7, 8, 9, 10, 11, ya solamente en portadas presenta 12 personajes nuevos. O sea, directamente Youngblood, sangre nueva. Número 1, los lectores no conocen absolutamente nada de estos nuevos personajes. Y el amigo Rob Liefeld directamente aparece con 2 portadas en los cuales presenta 12 personajes nuevos. O sea, se ve claramente cuál era la intención, ¿no? Y aquí en España nos hicieron un poco la jugarreta, por así decirlo, comercial, muy habitualmente, de presentarnos en el mismo año 94. Este cómic se publicó en mayo. Y este otro se publicó en junio, de hecho. Nos presentaron el número 0 de Youngblood, que este sí que tiene portada doble de Rob Liefeld. Mira qué portada, ¿eh? Rob Liefeld con su estilo de personajes en poses absurdas. Pistolas, como veréis, pistolas absurdamente grandes, músculos poco anatómicamente correctos, personajes que parecen clichés copiados de otras editoriales. Bueno, ahora ya cuando nos pongamos a ojear los cómics lo veremos mejor. La cosa es que presentaron al mismo tiempo este número 0, que en esta época se pusieron bastante de moda porque servían como una especie de precuela a lo que iba a ser el cómic, digamos, oficial. Aparte de que ya veis que con esto nos presentaban las famosas letras plateadas que se estilaban tanto en esta época en los cómics que se publicaban de Image aquí en España, que se suponía que todo esto de las letras plateadas y demás estaba como muy enfocado a hacer que fuese coleccionable el cómic, que tuviese un cierto valor, que lo vieras en la estantería y dijeses, wow, este cómic si lo guardo igual en un futuro vale algo. Spoiler, no. De hecho, este cómic, fijaos, pone novedad Salón del Cómic. Este se debió presentar como, pues eso, novedad de la sección de novedades del Salón del Cómic de Barcelona, seguramente en el año 94, en el cual imagino que sin duda alguna la gran novedad, el gran boom sería la aparición de estos cómics de esta nueva editorial, que ya os digo, aquí en España la gente llevaba 2 años oyendo hablar de ellos, pero todavía no se habían publicado. En España se seguía publicando principalmente DC y Marvel. Pero claro, estos autores en sí ya eran muy famosos. Entonces había muchas ganas por parte de la gente de poder echar un ojo a estos cómics. Bueno, vamos a echar un ojo ya. Voy a dejar de hablar, que ya está bien de hablar. Y vamos a echar un ojo a esta primera edición de Youngblood de Rob Liefeld, ¿vale? La gracia que tiene este cómic es que realmente con Rob Liefeld me podría poner muy de cachondeo. Rob Liefeld, para entendernos, es el más noventero de los noventeros. Rob Liefeld es como quien marca un poco cuál era tanto los vicios como las virtudes de lo que era esta época del cómic, ¿no? O sea, espectáculo gratuito, dibujo espectacular pero no correcto en absoluto, muchos personajes random, a veces violencia innecesaria, referencias a la cultura pop del momento, o sea, muchos elementos. Y Rob Liefeld, ya os digo, era como el más exagerado, el más... Mirad la cantidad de rayitas meten esta chica. No tiene ningún sentido. Pues en los años 90 esto era como... Pues eso, un boom. Ahora, esto generaba una auténtica escuela de imitadores y de gente que seguía este formato.
Bueno, la idea es que va a ser un cómic de introducción de personajes, ¿no? Entonces nos aparece este tipo. Fijaos en el peinado del tipo, que casi parece un pelo afro. Y fijaos la torsión de la pierna. Aparece este tipo y bueno, pues va a ser una presentación de personajes. La gracia de esto es que veáis cómo crea Rob Liefeld en las viñetas, ¿no? Que todo es posturas forzadas, ángulos raros, caras así dinámicas, curiosamente muy repetitivas unas con las otras. Fondos, fijaos que fondos prácticamente son inexistentes. O sea, lo más importante siempre es la postura de acción del personaje. Mirad la mano, qué ángulo tiene con respecto al cuerpo. Y nada, este es un cómic que sirve un poco como introducción de personajes, lo que será después el grupo. Mirad este tipo duro que aparece aquí, muy auténtico deudor de aquellos personajes de los años 80, de tipos duros, de grandes cañones y actitud independiente y, en fin, misántropa sería la palabra. Clásicos misántropos con esteroides y pistolas enormes. Este se llama Chapel, este personaje. Es un personaje bastante memorable. Y luego, bueno, aparecen los personajes nuevos. Y ya por fin Rob Liefeld empieza a darnos lo que quiere darnos, que son estos planos ahí llenos de personajes molones, en los cuales dices, wow, esta es la nueva ola. Estos son los nuevos X-Men, o los nuevos Vengadores, o los nuevos, ¿cómo se llamaban? Los jóvenes titanes, eran algo así, ¿no? Los de DC. Pues esto, era como lo que presentaba Rob Liefeld, era como una especie como de nuevo grupo que venía a competir con la clásica, yo que sé, Liga de la Justicia, cosas de estas de DC, pero en versión noventera y más violenta, ¿no? Y os digo, los jóvenes lectores nuevos que se estaban incorporando picaron el anzuelo completamente. El anzuelo completamente con este cómic. Este cómic vendió 1,5 millones de ejemplares. No me acuerdo cuántos dijo. Hace poco Rob Liefeld, con el motivo del aniversario del sello, dijo cuántas ventas había tenido el cómic y superó el 1 millón de ejemplares, 1,5 millones. Que eso para un sello independiente como era Image Comics es una barbaridad. Sobre todo eso, fijaos. El nivel de, en fin, detalle noventero. No sé cómo definirlo. Y aquí ya, bueno, después de una poco habitual introducción sin demasiada acción por parte de Rob Liefeld, ya empezamos a encontrarnos un poquito de movimiento. Personajes así, seguimos con presentaciones de personajes random. En este caso nos están presentando a los malos. Pues un pseudo Lobezno, una pseudo algo, que no sé qué es. Una vez más, poses muy forzadas. Sangre, ojo, sangre roja, que esto es también muy de la época. Puñetazos en ángulos difíciles. Ángulos inverosímiles, con bíceps estúpidamente inflados. Fondos, volvemos a repetir, los fondos de acción, estos fondos cinéticos, que son una excusa fantástica para no tener que dibujar demasiado y para que la página quede así pintona. Y luego, como no, amigos míos, póster. Un poco de póster, un poco de página doble, para que se vea ahí a los personajes brillando y quedando ahí pintones, que queden guapos. Y eso, y que quede ahí poderoso, que llame la atención. Este póster sería, pues eso, para que se lo quede un adolescente y se lo ponga en la habitación en la época, ¿no? Una cosa que llama bastante la atención de este cómic, el color está hecho por Digital Chameleon, ¿vale? A diferencia de los que hemos estado viendo estos días, que por lo menos dos de ellos, el de Spawn y el de Savage Dragon, lo hacía Steve Olive, que había sido el colorista de Akira, y con el color de ordenador era un tío, pues eso, muy pionero y muy innovador. Aquí se nota que estos colores de ordenador son de primera generación. Se notan un montón, porque se ven como muy deslavados. O sea, se nota que todavía no era la época de dominio realmente ya un poco enfocado, digamos, de lo que eran las herramientas de coloreo por ordenador. Y casi, de hecho, parece un cómic en el cual el color casi se hace desde el punto de vista del color tradicional, el mítico color tradicional de Marvel, ¿no? No son colores que brillen mucho. Fijaos, voy a buscar... Mirad a lo que me refiero. Voy a hacer uno de esos incisos que me gustan tanto. Fijaos, este, por ejemplo, este es el número 11 publicado en España de Youngblood, ¿vale? Y este, aquí ya estaba la cosa un poco más avanzada y los colores pues ya
se ve que debieron darse cuenta de que estaban siendo un poco torpes y tanto el color como la producción general lo mejoraron. Bueno, aparte del nivel de gore y el nivel de absurdez. Mirad estos colores. Aparte de lo extremo del plano, que esto es auténtico, con en fin, gritos absurdos y músculos y demás. Fijaos en lo que son puramente los colores. Y ahora comparadlo con esto. Pues claro, se nota una cierta diferencia, ¿no? Este parece un cómic de principios de los 90 y aquí ya se nota que hemos entrado en otra época en la cual los colores tienen más contraste, tienen más, no sé cómo decirlo, tienen como un punto de producción mucho más elevado, ¿no? En ese aspecto se nota un montón que este cómic fue el primero que se publicó según con este sello, con Image Comics, y que todavía no tenían del todo definido cuál iba a ser su línea. Pero bueno, eso por sacar pegas, ¿eh? Que tiene muchas. Luego, bueno, he cortado directamente porque no sé si os habéis fijado que después de esta fantástica página doble, directamente se acaba esta historia de introducción y pasamos a la otra historia, que es, yo creo, la que realmente tiene más gracia, que es esta de la parte trasera del cómic. Efectivamente, como veréis en la portada, alguien le pegó un ticket, ¿cómo se llama esto? Una etiqueta de precio, en el cual se marcan los 2,10 que valía el cómic, pasado de euros, originalmente 250 pesetas, y esto, pues como habréis visto, se intentó quitar de una de las caras, pero resulta que te destroza la portada, con lo cual hay que vivir con ello, en fin. Ya os digo, yo como no soy un coleccionista, pues no me importa mucho, pero bueno. Bueno, pues aquí veréis, 100% acción. 100% acción. De hecho, es posible que el vídeo lo titule así, 100% acción. Esto era lo que Rob Liefeld vendía en la época. Era como superhéroes, pero llevados al extremo. Van a ser violentos, van a ser controversiales, van a hacer cosas que los cómics anteriores no hacían en ningún momento. Esto no es lo que pasaría en un cómic de los Vengadores, ni lo que haría el Capitán América. Esto es extremo, son los 90, hay sangre, matamos a gente, las chicas llevan poca ropa. No os creáis que hay mucho más de lo que os estoy contando. Y bueno, es verdad que esta segunda parte de la historia, esto es lo que sería lo que él llamó Teen Youngblood, y esto es lo que sería Youngblood. Se supone que se había hecho una especie de superpaja mental, ¿vale? Creando un grupo de personajes en el cual había un grupo que era como para Estados Unidos y otro grupo que era como para el mundo o algo así. Ya os digo que el tío estaba empeñado en crear personajes y personajes y personajes, más que nada para ver si alguno de ellos comercialmente lo petaba. Y nada, pues este es el otro grupo, ¿no? El que hace como operaciones internacionales, que está liderado por esta especie de Iron Man con cara de Wesley Snipes. Vale. Y este tiene mucha gracia porque, fijaos, este cómic está seguramente hecho, está publicado desde luego en el 92. El cómic seguramente esté hecho alrededor del 91, entre el 91 y el 92. Y resulta que es un cómic en el cual estos personajes, ¿vale?, van a ir a hacer un ataque dirigido contra un tirano llamado Hassan Hussein. ¿De acuerdo? En un país que no sé si le ponen nombre al presidente. La situación, no sé qué. Nada, ni lo ponen, no pone el país, no se atreven, pero evidentemente se llama Hassan Hussein. O sea, es Saddam Hussein, pues eso, no sé cómo llamarlo, el tirano que había en Irak, que en aquel momento, claro, estamos hablando de la primera guerra del Golfo, o sea, esto es American Pride a tope. Y directamente, con su par gigantesco, Rob Liefeld, nuestro dinámico y querido amigo, pilla y manda a su grupo de tipos duros y musculosos y chicas guapas con poca ropa a enfrentarse a ese enemigo internacional de Estados Unidos que nada tiene que ver con el petróleo. Fijaos qué pose más absurda. Se supone que están saltando un avión y mirad cómo caen todos. O sea, es una especie de mezcla entre los Power Rangers, un videoclip de la MTV, los personajes de Marvel, no sé, perspectivas. Mirad una vez más los fondos inexistentes. En fin. Pero bueno, lo importante son las poses de acción, ¿no? En este caso, a diferencia de los cómics de Jim Lee, que estuvimos viendo en el cómic anterior que hice, con el número 1 de Wildcats, lo que podemos ver aquí es que realmente Rob Liefeld, la gracia que tiene, que eso no se lo puedo negar, a mí me sigue haciendo mucha gracia a día de hoy, a pesar de que me río mucho de él, pero me sigue haciendo mucha gracia. La gracia que tiene es que él se hace grande en sus incorrecciones. O
sea, puedes ver planos que quedan raros. O sea, este tipo, por ejemplo, la pose que tiene en el aire. Fijaos, si parece que está sentado. Y aquí, de hecho, fijaos cuando está... Se supone que están saltando de un avión. Fijaos la pose que tiene este personaje, el de la pistola. Si parece que está sentado en el aire. Y si os fijáis en las proporciones de las piernas, por ejemplo, son absurdas. O sea, las proporciones que tiene este cuerpo casi parece un cuadrado con unos bracitos y unas piernas, ¿no? Pero la gracia que tiene Rob Liefeld, a diferencia de Jim Lee, como os decía antes, es que se hace grande en sus imperfecciones. Así como Jim Lee también nos da cómics que están llenos de acción y llenos de personajes random y llenos de acción injustificada principalmente, pero están impecablemente dibujadas. La perspectiva, los fondos, los detallitos y tal. Lo que tiene Rob Liefeld es que te lo dibuja con un montón de cosas mal dibujadas y de cosas cutres, pero le echa tanto morro, le echa tantísimo morro al asunto, que hace que sea muy divertido de leer. Las caras son todas prácticamente iguales, las cantidades de rayitas que utilizan los dibujos, que no hacen ningún detalle, lo único que sirven es muchas veces para emborronar. Pero ya os digo, es un dibujante que se hace grande en estos errores y en esta manera que tiene de hacer las páginas. Intenta no dibujar pies, por ejemplo, porque es un error clásico que tienen muchos dibujantes. Fijaos que viñetas que tampoco dicen mucho, pero mirad este grito que está soltando este personaje, la cavidad que hace su boca, que es una cosa súper... En fin. Pero el tío se hace muy divertido de leer, no sé, tiene un punto casi fancinero, que, no sé, que tiene un rollo. Y bueno, como os iba diciendo antes, la gracia que tiene esta historia es que es el equipo de John Blood, ¿no? Que atacan con un rollo muy americano, violento y agresivo a Irak, en ese ambiente bélico súper propagandístico de la Primera Guerra del Golfo. Y bueno, la cosa es que, bueno, estos superhéroes random, pues eventualmente se van a encontrar con la típica emboscada, que no sorprende a nadie, ¿vale? Con mucha lucha y mucha pose de guerra y demás, muchas frases espectaculares. Fui creado para esto, para el combate. Por ejemplo, pues es un personaje que se llama Combat, pues resulta que tiene una frase que dice fui creado para el combate. Pero bueno, lo que es para mí clave de este número, como veréis la historia es prácticamente inexistente. Lo que es para mí la clave de este número es que hay un personaje que es una especie de telépata que tiene poderes mentales, que va a atacar a Hassan Hussein, como lo llaman, o Hassan, no me acuerdo cómo le llamaban, Hassan Hussein o algo así, sí. Y bueno, este Saddam Hussein de Hacendado, ¿no? Y le va básicamente a explotar, le va a hacer explotar la cabeza. Entonces es como, wow, no puede ser, Rob Liefeld lo ha vuelto a hacer. Rob ha ido directamente donde un líder internacional odiado por todos en nuestro país y sus personajes le han matado. Oh yeah. Es como, ¡guau! No se puede ser más edgy, ¿no? Que dicen ahora. No se puede ser más exagerado y más radical. Mirad esta boca, qué cantidad de dientes. Que es un poco el equivalente ahora, como si, no sé, imaginaos que en Estados Unidos pues alguien hace un cómic y de unos superhéroes y esos superhéroes van a atacar a, no sé, a Vladimir Putin o algo así, que es como propaganda, una mezcla de propaganda y de marketing pues exageradísima, ¿no? Y tan burda y tan de trazo gordo, que funciona. Y bueno, la cosa es que, bueno, pues se quedan, los mismos personajes se quedan como flipados de esto que ha sucedido y así termina el cómic. O sea, no tiene mucho más. Tiene por un lado el gancho comercial de atacar a un Saddam Hussein de Hacendado y por otro lado presentar pues una barbaridad de personajes. Entre los buenos, los malos y no sé qué, pues no sé si habrá, no sé, igual hay 30 personajes en este cómic nuevos presentados a lo bestia. Y este otro que hay de John Blood número 0, pues es básicamente Rob Liefeld presentándonos más personajes y de paso presentándonos también a autores clónicos, que eso es algo que en este sello editorial y otros también de Image Comics sería bastante, que es presentarnos autores, lo que os decía, clónicos, esa gente que básicamente copiaba el estilo de Rob Liefeld, que serían los que se encargarían posteriormente de otras colecciones. Entonces el resultado es que tenemos pues Rob Liefeld de Hacendado, o sea, copias baratas del propio autor, que más o menos darían el pego, y eso, y cómics pues que serían un poco de la misma onda. Fijaos, este es, vamos a aprovechar que hay foto, este es el gran Rob Liefeld. A ver si pone de qué año es el tío. Ascensos a la fama, no sé qué, no sé cuánto. Nacido en el 67. Pues haceros la idea. Si este cómic se publicó en el 92, originalmente en Estados Unidos, este tío tendría 30 años en el 97.
Contad. Vale, esta parte, además esta parte que viene en la parte central del cómic, está muy bien, o por lo menos en la época lo estaba muy bien, desde un punto de vista en su época publicitario y ahora desde un punto de vista retro, ¿no? Porque aquí vemos, lo que se nos hace aquí es una especie de mini dossier de lo que van a ser los lanzamientos. Y se ve aquí, pues eso, que se va a publicar Spawn, que se va a publicar Youngblood, que se va a publicar Wildcats, que hemos visto aquí, Savage Dragon, Stormwatch, que la veremos aquí también, que esto sí que es random a unos niveles exagerados. Y nada, y se nos habla un poco de cuál será el plan editorial para Image Comics, ¿no? En la época. Vimos ahí esos personajes atormentados y totalmente randomeros. Pero bueno, esto es lo que fue en su momento Youngblood. La colección después fue, entre comillas, evolucionando hacia una versión cada vez más violenta y con un argumento cada vez más, en fin, cada vez más absurdo. No se puede decir de otra manera, es que no tenía prácticamente argumento. Pero lo que hizo Rob Liefeld con esta colección fue, como hemos visto, crear personajes para intentar crear el máximo de colecciones secundarias. Y de ahí pues podríamos encontrarnos cosas como, bueno, aparte de este Youngblood que os he enseñado anteriormente, tendríamos Prophet. Este hace poco se ha reeditado con motivo del 30 aniversario de Image Comics y lo ha petado en ventas. Este seguramente aquí haremos un vídeo y lo haremos. Nos vamos a cachondear mucho de este cómic también. A ver, más cómics, más cosas. Supreme, que este es posible que también lo veamos aquí. Bad Rock and Company, Blood Strike, Brigade. A ver si tengo alguno más de Image Comics. Tengo otro Prophet por ahí. Yo creo que por suerte creo que no tengo más cómics de ese sello. Pero bueno, como veréis, eso que es una cantidad bestial de contenido el que el amigo Rob nos lanzó. Y bueno, la mayoría con una suerte bastante irregular. Pero eso ya será una cuestión para otro vídeo. Será otra aventura completamente distinta que viviremos aquí. De momento vamos a dejar a Rob Liefeld tranquilo, que ya volveremos a hablar de él. Y espero que lo hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado bien. La verdad es que siempre es muy divertido recuperar sensaciones de lo que fue esta primera época de los 90. Y nada, amigos míos, si cualquier cosa que se os ocurra, cualquier error que pueda haber cometido, cualquier cosa que pueda haber dejado, si lo he hecho bien, tampoco pasa nada por decírmelo. Sugerencias, cambios, comentarios, aportaciones, me lo ponéis en comentarios y continuamos con más vídeos, ¿de acuerdo? Un saludo, pasadlo muy bien.